Hola, hola mis queridos superpeques y mi superquerida familia. Hoy os voy a hablar de un tema genial. Vamos a hacer desaparecer el mundo exterior. Y me dirás ¿para qué? Para poder ver los cambios afuera, tenemos que hacer los cambios aquí en la mente, aquí internamente. Tenemos un poder extraordinario para poder ver fuera lo que proyectamos por dentro. ¿Cómo? Eligiendo nuevos pensamientos y sentimientos. Te voy a demostrar cómo se hace. ¿Te animas a seguir conmigo? Claro que sí, estoy segura que estáis entrenando y entrenando estos superpoderes. ¡Adelante, superfamilia! En el primer libro de los superpeques claramente os explico a las familias que la mente es mágica. Entonces, lo que nos haya dicho la sociedad, la familia, la educación, la cultura, las redes sociales, la televisión, la genética, todo esto hay que poner en tela de juicio. No tenemos que creerlo, hay que dudar ante ello. Si nos centramos solo en el mundo exterior, vamos a interactuar siempre con las mismas cosas y pensamientos. Por lo tanto, los circuitos neuronales siempre van a ser los mismos y los resultados también van a ser los mismos. A los mayores de la familia, a los padres, los cuidadores o los que estáis, os recomiendo leeros la obra del Dr. Joe Dispenza. Explica realmente muy bien la relación que hay entre la mente y la materia, que la mente puede producir cambios en la materia. Hoy en día la ciencia ya ha probado muchas cosas de las que antes explicaba la religión y la filosofía. La gente necesitamos la ciencia para poder creer en lo que se descubre y poder realizar esos cambios en la vida. La pregunta es, ¿puedo crear yo el mundo exterior, mi mundo exterior? ¿Puedo aprender a hacerlo? ¿Puedo entrenarme en ello? La respuesta es claramente que sí. Nuestra mente es muy poderosa. ¿Cuál es la clave? Es crear tu mundo desde dentro hacia afuera, no al revés, eligiendo los pensamientos y los sentimientos que nos producen esos pensamientos para que no se repita lo mismo y se cambie el exterior. Los átomos de la materia están hechos de puro espacio. Hay una infinidad de posibilidades, que no me salía la palabra, para elegir el resultado. Los átomos y la materia son pura energía y acordaros que en esa mente universal de la materia tenemos todas las posibilidades del mundo en la que nosotros en ese buffet de ideas y pensamientos tenemos el poder de elegir cuál es pensar y cuál escoger para crear lo que quiero. Los científicos descubrieron que el que observa la materia puede hacer cambios en ella. En este caso, el científico puede alterar la respuesta. Está observando, repercute en eso que ve. Te voy a hacer una propuesta. Hay un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, en la que se explica muy bien a los niños cómo nuestra mente puede alterar la materia.
Te voy a poner aquí abajo el enlace, en YouTube lo tendrás, el experimento de la doble ranura. Me encantaría que lo vierais, son 5 minutos, y me lo comentarais aquí, lo que hayáis entendido, lo que no hayáis entendido, lo que os parece, lo que puede ayudar a ese descubrimiento, y me lo compartís aquí abajo. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Vamos adelante? ¡Adelante, superfamilia!